Muy buen día, este es un video para el plan de apoyo del segundo periodo del área de filosofía para el profesor Rodina Parisi. Mi nombre es María Fernanda Carvajal, voy de grado 13 y en este video vamos a hablar un poco de Platón, su vida, su historia y sus obras. Me gustaría iniciar diciendo que Platón fue un filósofo griego, seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles, fundador de la Academia y Diálogos para el Pensamiento Filosófico. Platón nació en el 427 a.C. en una familia aristocrática, pero como tal, él a medida del tiempo se fue interesando más en la filosofía y en los pensamientos de su maestro Sócrates, el cual siguió 20 años su guía y enseñanza. Fue a la luz pública precisamente por su familia y por ser un estudiante de la filosofía de Sócrates, y se declaró abiertamente en contra de la escuela sofista. La escuela sofista era una escuela que estaba en su mayor esplendor en esa época, y al recibir la crítica de Sócrates y aparte de recibir la crítica de Platón, pues se enfrentó al dualismo de ellos y a la teoría de ellos dos, que fue desarrollada por Platón un tiempo después. Si bien Platón decidió abandonar su familia y su carrera aristocrática, él en los diálogos que realizó y presenta maneja aún así su estado ideal o el ideal de una política de él, que sería en una especie de triángulo, una especie de pirámide. En la cúspide más alta está la parte de los filósofos, los gobernadores. En la mitad de esta pirámide irían los guerreros y los defensores de tierras, y abajo en la base iría aquellos artesanos y aldeanos de la época. Siguiendo con la historia de Platón, él nos plantea unas ideas y unos tipos de pensamiento, pero antes de llegar a estos, Platón pasó por su primera crisis, que fue la condena a muerte de Sócrates. Cuando Sócrates fue condenado a muerte, él decidió realizar unos viajes al Medio Oriente, al suroeste y sobre todo a los países de Grecia e Italia, donde se encontró con más de sus filósofos. Uno de estos era Platón y era Aristóteles, que diga, y Platón ayudó bastante a la creación de la teoría de Aristóteles, la teoría de la hipotenusa y toda la escuela pitagórica. Sin embargo, Platón no perteneció a la escuela pitagórica. Platón tenía unos tipos de pensamientos que eran las ideas universales. Las ideas universales debían ser perfectas y solo las ideas universales las podría crear la mente humana. Para esto, el ser humano era el ser más imperfecto que había en toda la naturaleza y en todo el arte que se proponía en ese tiempo. Por lo tanto, lo único perfecto que éste podría realizar eran las ideas, y a partir de las ideas se realizaban las realidades. Platón pensaba que las ideas universales eran solo perfectas en el alma humana y en el ámbito humano. Por lo tanto, lo único perfecto del hombre era nada más su mente, sus ideas y cómo las llegaba a expresar. Platón tenía una cierta cavidad de inconformidad muy estrecha con la ética, ya que él trató una problemática principalmente esta, la ética humana, una que autentica la revolución que él llamó la revolución de la segunda navegación. Resulta fácil de acontecer de que la ética era muy individualista en ese entonces, muy de familias, y por lo tanto a Platón le parecía una ética poco aceptable para el ser humano y para su correcto desarrollo. Por ende, al realizar sus viajes, se consagró él como un consejero del rey en uno de sus viajes en Grecia, el rey Dionisio I, o el rey viejo, mejor llamado en historia. Pero este resultó en un choque de ideales entre el rey y las familias aristocráticas y Platón. Platón, como había renacido a la luz pública, no se podía permitir un tipo de problema mayor que fuera expulsado de esa tierra. Por lo tanto, lo
echaron de esa tierra y decidió volver a Atenas. En ese tramo de volver a Atenas, él de volver de Grecia, Italia a Atenas y establecerse ahí, él fue secuestrado por unos náufragos, unos ladrones, y fue a partir de su destierro, fue advertido por ellos mismos que si volvía a esas tierras, lo único que le iba a esperar era la muerte. Llegó a las afueras de el jardín dedicado al héroe Academo. De aquí procede el nombre de la escuela filosófica de Platón, que se llama la Academia. Gracias al jardín, gracias a la historia de Academo, fue que se dio una de las primeras escuelas filosóficas que fueron el indicio también para la creación de universidades en un tiempo más adelante, en el tiempo actual. En el año 387, que fue la fundación de la Academia, se realizó bajo las reglas de Platón cuando volvió de su viaje por Italia y Grecia. Estas reglas eran estrictas y muy preciadas por todos los estudiantes de Platón. En un momento nada más se trató de filosofía y después se llegó a tratar de física, matemática y ética humana. Contaba con la residencia de los estudiantes, bibliotecas, aulas y seminarios muy especializados para todos aquellos que quisiesen entrar. Cabe resaltar que la academia duró 900 años y fue cerrada por los años 500 a.C. La academia se enfocaba en investigar todo tipo de asuntos, ya que la filosofía en ese tiempo englobaba toda la verdad y toda la realidad del mundo, y por ende la realidad del saber. A diferencia de su mentor Sócrates, él logró exponer a luz pública el pensamiento que él manifestaba. Sócrates no dejó ni un solo libro ni una sola experiencia escrita, sino que todo fue verbal y dicho por él mismo a sus estudiantes. Sin embargo, Platón planteó en unos escritos un diálogo, o como él lo quiere llamar, una forma de escritura, el diálogo. Utilizó los diálogos para exponer su pensamiento filosófico, lo cual originó ya por sí mismo una revolución nuevamente del ámbito filosófico y el ámbito de aprender. Más que nada él utilizó los mitos que todos estos podían contener y su forma retórica de hablar. Platón nos concentraba en unos niveles de conocimiento. Los niveles de conocimiento o los grados del conocimiento, al final del símil de la línea, Platón da los nombres de los grados del conocimiento correspondientes a 4 clases de objetos: la imaginación, la creencia, pensamiento e intelección, o el intelecto del ser humano. Pues él inició a sus diálogos, que fueron de todos, hubieron 3 muy importantes, que eran la nube, el banquete y la república. En cada uno de estos diálogos nos relata mitos, historias y problemáticas distintas, pero nos vamos a enfocar en solo 3. Empezando por el mito de la caverna. El mito de la caverna nos relata de una serie de hombres cegados por una sola luz. Como tal, este mito nos dice de una serie de 3 o 4 hombres, no es muchedumbre, que están perpetuamente encadenados, perpetuamente encerrados en una cueva, atados a un muro sin poder ellos salir y mirando eternamente sombras, mirando sombras de pájaros, de caballos, de animales que estaban en un entorno diferente a los que ellos están ahorita mismo. Imagen como un hombre está perplejo mirando una pared mientras ve una sombra de algo que parece ser un pájaro, que está iluminado por un fuego que está atrás de él, junto a un hombre que también está guiando esa sombra atrás de él. Más allá
video de la foto, el mito de la caverna también nos habla de un hombre que estaba también eternamente mirando sombras hasta que él pudo salir. Él fue más allá de esa pared y pudo salir de la cueva o de la caverna en la que estaba. Como tal, nos dicen que el hombre que logró salir le distorsionó mucho la realidad que vio después, que vio un sol, que vio una flor, que vio un árbol, que como tal le dolía apenas salía de la caverna porque él solo estaba acostumbrado a ver sombras, pero estas, ya al ser un tipo de realidad distinta, al hombre le duele, no le gusta, le inconforma, hasta que se acostumbra a ella y ve una nueva realidad más afuera de las sombras de la propia caverna. Este hombre que logra ver una realidad distinta vuelve a la caverna e incita a sus compañeros, porque hay más personas amarradas, incita a sus compañeros a salir con él. Sin embargo, estos no quieren, no se sienten como en la capacidad de salir, no les gusta, no les parece la idea y no le creen de hecho la idea de que haya una realidad afuera de la caverna, hasta que el hombre insiste y ellos se disgustan e intentan matarlo. Esto como tal es una retórica a la filosofía de ese tiempo, dándoles a entender de que el que sale es el filósofo. ¿Sí? La aristocracia y la ética es aquella persona que está detrás de ese muro, y el muro que es el que aparta al que no piensa, al no filósofo, y el fuego es la realidad, es la luz de la verdad que está irradiando, está siendo manipulada por un hombre y por una sombra. El filósofo es el que logra salir de la caverna, y los que se quedan allí somos técnicamente todos los demás, los no filósofos, los no pensantes, que a partir de la comodidad de ver sombras, sin querer indagar más allá de dónde vienen esas sombras o quién las maneja, están dispuestos a matar a todo aquel que quiera descubrir otra verdad que no sea la ya presentada y la ya familiarizada con estos hombres. La segunda teoría o mito presentado en los diálogos de Platón es más bien una teoría, la teoría de las ideas. Esta como tal nos relata también los pensamientos de Platón, que son los pensamientos reales, los verídicos que están en la cabeza. La teoría de las ideas nos relata sobre dos mundos que están conectados entre sí por un demiurgo. Un demiurgo es un ser todopoderoso, creador de las situaciones y creador de los objetos. El demiurgo realiza y materializa todas aquellas ideas perfectas ya hechas del mundo de las ideas y las manda al mundo inteligible o al mundo sensible. O sea, el demiurgo realiza la materialización del mundo inteligible, que es el mundo de las ideas, al mundo sensible, que es el mundo humano, por así decirlo. Los humanos, a partir de aquí es que nos vamos a entender más, somos personas cambiantes, corruptas, imperfectas, increadas por una naturaleza consecutiva y natural, como lo es el demiurgo y como lo son las ideas presentadas en el mundo de las ideas. Las ideas son perfectas, son perpetuas y son increadas por alguien, como tal nosotros somos creados por un demiurgo. Esta también nos trata de decir de que Platón da a entender netamente que el ser humano, al ser imperfecto, es un ser sensible. Sin embargo, las ideas siempre estuvieron ahí. Si no las presentó una sola persona, las presentarán varias personas antes de esta. Como último tenemos la alegoría del carro alado. También nos trata de un tipo de situación la cual existe un gladiador en un carro alado y dos de sus caballos, un caballo blanco y un caballo negro, un caballo manso y un caballo con deseos de libertad. El ser humano está guiado por esos tipos de almas y solamente el jinete, que es la razón, le puede dar la cavidad y la rienda a cualquiera de los dos caballos para el propio bien del ser humano. Habiendo explicado un poco más de estas tres teorías, de estos tres mitos, pues llegaríamos a la conclusión de
bueno, la conclusión de la vida de Platón antes de llegar a una final, de que Platón fue un hombre que se centró mucho en las ideas y en la ética del ser humano más allá de las acciones, de que todas las acciones del ser humano ya de por sí estaban contemplados en un bienestar, en un mundo divino y perpetuo de ideas, en un mundo divino y perpetuo de perfección, y que el ser humano era alguien muy corrupto, muy imperfecto, muy poco hecho a partir de la razón, y por ende era su más grande como ideal encontrar el porqué de estas y realizar el cambio a la ética. Platón pasó sus últimos años dando clase en su academia y murió en el 347 a.C. Con 81 años, Platón hizo que sus ideas influyeran en toda la historia del mundo y su superioridad. Cabe resaltar que a partir de esta damos a entender de que Platón no era monista, no tenía un arjé monista, era un arjé dualista. Él trataba de siempre pensar y razonar y presentar dos mundos y dos tipos de personas, dos tipos de principios fundantes en la creación de los seres humanos. También a partir de allí, Platón pues ya históricamente influyó mucho en los estudios y en los renacimientos literarios que ocurrieron siglos después. A partir de estas ideas también la creación de el mismo deseo de saber, investigar y filosofar que él tenía por Sócrates fue creado hacia Aristóteles. Y Aristóteles fue aquel y más grande seguidor de Platón, creando sus propias teorías y las propias contradicciones hacia su mentor.